como ya usted muy bien lo dijo, hemos salido a las calles a nivel nacional y aquí en Lima hemos realizado una movilización contundente de rechazo, no solamente a la criminalidad, sino también en rechazo a las propuestas que está elevando el Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Economía, para seguir desregulando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Señorita Karina, muy buenas noches. Primeramente saludarla por el Día Internacional de los Trabajadores, a usted y a todo el equipo de Exitosa que el día de hoy también, miren, están laborando y están desempeñando su labor en beneficio de las grandes mayorías de la población que necesitan estar informados realmente de la situación que pasa en nuestro país. Por supuesto, los periodistas trabajamos todos los días para mantener informada a la población, porque la noticia no para. El señor Minaya, la presidenta de la República ha hablado de que este gobierno, y no solamente este gobierno, sino que los gobiernos peruanos trabajan en favor de los derechos laborales de los peruanos. ¿Qué derechos laborales si hay casi 80% de informalidad en nuestro país? ¿Usted nos puede explicar ¿de qué está hablando la presidenta de la República? Bueno, primeramente, las trabajadoras y trabajadores, al escuchar esas palabras, lo único que podemos sentir es indignación realmente, porque nosotros nos hemos movilizado permanentemente y el día de hoy también hemos salido a las calles justamente para rechazar estas políticas de abandono de la protección a los trabajadores, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Miles y miles de trabajadores son despedidos incluso con ceses colectivos fraudulentos de las empresas, con tal de destruir a las organizaciones sindicales, con tal de no tener a trabajadores a plazo indeterminado, e inventan procesos de ceses colectivos para tener trabajadores de segunda, tercera categoría, tercerizados, sin derechos. El trabajo formal en este momento en nuestro país lamentablemente no está siendo adecuadamente protegido y es por eso que la informalidad sigue creciendo. El año pasado teníamos, ¿no?, aproximadamente un 75%, reconocido por cifras oficiales del propio Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, el propio Banco Central de Reserva, que monitorea también algunas cifras de ingresos de la población en general. Sin embargo, las políticas y las leyes que se han venido dando de ninguna manera han beneficiado a toda la clase trabajadora. El sueldo mínimo vital que se dio a partir de enero de este año ni siquiera está superando la extrema pobreza para los trabajadores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos supuestamente trabajadores formales con sus familias que ni siquiera pueden alimentarse adecuadamente, porque eso es lo que significa estar en extrema pobreza. Y ni qué hablar de los jubilados, con una pensión, y disculpe usted, pero prácticamente de miseria. 200, 300, 400 soles, y no se cumple una sentencia del Tribunal Constitucional dada en el año 2019, abril del 2019, que nos decía que el Estado debía implementar la pensión mínima de todos nuestros jubilados hombres y mujeres al monto no menor de una remuneración mínima vital. Mire usted, han pasado 6 años y nuestros hermanas jubilados siguen, discúlpeme usted nuevamente, mendigando en las calles un monto digno para poder vivir los últimos años de vida que de manera natural todas las personas ya se habrán muerto muchos esperando esta nivelación de las pensiones a la remuneración mínima vital que con las justas alcanza para comer. Entonces, Dina Boluarte, cuando asegura que el empleo formal creció y que protege estos derechos laborales, usted nos dice que miente, y que hoy día, precisamente, cuando la presidenta de la República habla de estos temas y saluda al pueblo, ustedes han salido a decir que eso es falso, que no estamos viviendo con los derechos laborales protegidos. La realidad contrasta con los discursos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que prácticamente están en alianza generando normas legales solamente para protegerse ellos, y sin embargo la mayoría de la población está totalmente abandonada. Y le doy solamente un ejemplo. En la empresa Celima en este momento se está despidiendo colectivamente a 119 trabajadores. Los trabajadores, en el proceso que se está siguiendo en el Ministerio de Trabajo, están demostrando
que lo que está invocando la empresa no es real para invocar el cese colectivo. Por eso desde aquí, permítame por favor invocar a las autoridades del Ministerio de Trabajo a que hagan justicia con estos trabajadores, porque son 119 más que van a quedar en las calles y sus familias multiplicadas por 4 van a terminar prácticamente en el abandono, porque cuando un trabajador deja de aportar a la economía de su hogar, la familia prácticamente queda totalmente desprotegida. De acuerdo. Entonces, el día de hoy ustedes han rechazado estos discursos que no están alineados con la realidad. Pero ustedes también, durante todo este tiempo donde ha habido una escalada de la inseguridad ciudadana, se han visto afectados y también han levantado su voz de protesta. Nosotros hemos hablado antes de la inseguridad y de los atentados directos que han tenido ciudadanos y miembros de la CGTP. ¿Cómo está el tema de las víctimas de la CGTP? Se supone que la policía tenía un seguimiento. Los anteriores ministros, el ministro Santibáñez dijo que había un equipo especial haciendo un seguimiento a estas muertes. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué cosa es lo que se ha avanzado? Los trabajadores, las trabajadoras, como la ciudadanía en general, estamos totalmente abandonados y desprotegidos para enfrentar a la inseguridad ciudadana, que significa pagar cupos, estar expuestos a los sicarios, ¿no? Estar expuesto a las extorsiones en las mismas obras de construcción civil, en donde hemos tenido la mayor cantidad de víctimas. 26 dirigentes en los que van de los últimos 20 años que han sido asesinados justamente por estos temas de extorsión, sicariato, a las obras, y también víctimas han sido los señores empresarios de la construcción que al final han logrado tener una alianza con los trabajadores y presentar una propuesta conjunta al Poder Ejecutivo que no les hace caso. De igual manera, hay muchos otros sectores expuestos por el tema del sicariato, la corrupción también, ¿no? Y la inseguridad ciudadana, manufacturas, en los propios colegios, ¿no? Los profesores denuncian que los colegios particulares, ¿no? están siendo víctimas de extorsión y no pueden desempeñar sus labores con nuestros estudiantes de manera normal, ni siquiera de manera virtual, porque se infiltran en las redes virtuales de las clases y también generan, ¿no? amenazas, causando pánico y caos en los estudiantes. Pero usted me acaba de decir algo importante, porque algunas veces los empresarios y construcción civil no se ponían de acuerdo, ¿no? O los empresarios y la CGTP no se ponían de acuerdo, pero ahora han llegado a un acuerdo y les llevan propuestas al Ejecutivo que no los ven, que no ven esas propuestas. ¿Qué ha pasado? Aquí hacemos un paréntesis porque tenemos que saludar la alianza que existe, ¿no? entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción, empresarios y trabajadores. ¿Para qué? Para enfrentar a la criminalidad, a las extorsiones, al sicariato, ¿no? Y juntos han elevado propuestas para que éstas sean atendidas y abordadas debidamente, como por ejemplo, revisar los registros sindicales de los pseudo sindicatos compuestos por delincuentes que pretenden apoderarse de las obras, ¿no? En desmedro de los empresarios, en desmedro de los trabajadores formales, en desmedro justamente de la economía propia en el sector privado. ¿Cómo vamos a fortalecer el sector privado si está expuesto a este tipo de criminalidad? Han tenido la virtud, fíjese usted, también de juntar a otros sectores empresariales, porque en un espacio de diálogo en donde está también, además de CAPECO, la CONFIES, Sociedad Nacional de Industria, Cámara de Comercio de Lima, entre otros gremios empresariales, se ha formado un comité denominado contra la delincuencia, ¿no? Y para elevar aportes también adicionalmente al Poder Ejecutivo. Ahí está la Federación también de Trabajadores en Construcción Civil, está la CGTP también. Miren, y a pesar de las diferencias que tenemos con otros sectores empresariales, quizás no con CAPECO, porque consideramos que ese es un ejemplo de trabajo en el sector construcción que se debería replicar en otros sectores, en minería, agroindustria, manufacturas, etcétera.
finanzas también. Pero a pesar de las diferencias que tenemos con los otros sectores empresariales, nosotros consideramos en la CGTP que la delincuencia, la criminalidad es un tema de agenda mayor, en donde nos exigimos a todos tener que estar juntos y contribuir. Eso no significa que la CGTP va a claudicar en su llamado y en su exigencia de exigirle a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industria, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a los exportadores, que cumplan y respeten a los trabajadores. Pero en este espacio contra la criminalidad han llegado a consensos, se han sentado en la mesa y tienen los aportes, se los han elevado al Ejecutivo y el Ejecutivo ha mirado los aportes, ha hecho suyos los aportes, los ha implementado. No hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento de parte del Poder Ejecutivo de atender a las demandas del sector empresarial y de los trabajadores. Pero están juntos ahí, el sector empresarial, que son poderosos, que tienen pues un peso importante, y los trabajadores, que es la otra pata de la mesa. Por eso denunciamos que no hay acciones efectivas por parte del Poder Ejecutivo ni del Congreso de la República atendiendo las propuestas conjuntas del sector empresarial y de los trabajadores. Y es por eso que tenemos el resultado de que hay crímenes todos los días porque no se pagan cupos, se asesina a un ciudadano común y corriente porque no se deja robar el celular, entre otras muchas cosas, como las extorsiones que reciben nuestros hermanos bodegueros, ¿no? Hombres y mujeres, los mismos docentes de los colegios particulares, etcétera, etcétera, porque esto ya se ha extendido a nivel nacional y de manera desproporcionada. ¿Ustedes tienen alguna otra acción prevista? El día de hoy, como ya usted muy bien lo dijo, hemos salido a las calles a nivel nacional y aquí en Lima hemos realizado una movilización contundente de rechazo, no solamente a la criminalidad, sino también en rechazo a las propuestas que está elevando el Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Economía, para seguir desregulando los derechos de los trabajadores y trabajadoras con el supuesto shock desregulatorio, en donde están proponiendo derogar el Decreto Supremo 001, que limita la tercerización en las áreas principales de toda empresa, y también quieren derogar el Decreto Supremo 014, que facilita el derecho de libertad sindical a los hombres y mujeres que organizamos y desarrollamos actividad sindical. Sin embargo, los empresarios en alianza con a un sector empresarial, hay que aclararlo, ¿no? En alianza con el Poder Ejecutivo, elevan propuestas para derogar este tipo de normas legales, para oponerse a nuevos incrementos de la remuneración mínima vital, que es necesario y urgente, porque no podemos vivir con un sueldo mínimo que está por debajo de la extrema pobreza. Entonces, nosotros hemos salido el día de hoy y también vamos a volver a salir el 14 de mayo, porque estamos respaldando el pedido de los pueblos del sur para la construcción del gasoducto andino. Promesa que se hicieron y compromisos que se hicieron en gobiernos anteriores, que incluso hay proyectos ya elaborados, pero sin embargo se están abandonando para dar preferencia a la construcción de otra vía, ¿no? Nosotros nos preguntamos para satisfacer qué tipo de intereses. ¿Qué tipo de empresarios están detrás de todo eso? Entonces, esta paralización del 15 de junio es una paralización nacional. 14 de mayo. 14 de mayo. 14 de mayo, voy a apuntarlo. Es. 14 de mayo. Es una paralización nacional. Es el paro declarado por las regiones del sur exigiendo la construcción ya inmediata, porque están los proyectos, está incluso un avance de esas obras que han sido abandonadas y que se tienen que retomar justamente por eso, de los pueblos del sur que van a exigir la construcción del gasoducto andino. Nosotros, enarbolando también nuestra plataforma laboral, ¿no? Porque eso es inherente y es permanente, también nos vamos a sumar a ese clamor de los pueblos del sur, en donde tenemos muchas bases sindicales en todas las regiones del país. Pero eso es solamente un paro macro-regional del sur. Así es. Del sur, no es nacional. No es nacional, pero la CGTP va a movilizar a todas sus bases a nivel nacional, que no solamente van a ser en el sur, sino también en el norte, en el oriente, en el sur, en el centro de nuestro país, y por supuesto también aquí en la capital. Solamente para cerrar, nuestra clase trabajadora ha evolucionado un poco en estos últimos
no sé, 10 años, para no irnos más atrás, está mejor o más bien ha retrocedido? Nosotros consideramos que estamos haciendo todos los esfuerzos, hablando de la CGTP, para poder seguir construyendo organizaciones sindicales, para que estas organizaciones sindicales eleven también propuestas de solución en los niveles en donde están desarrollando sus actividades. Es por eso que la CGTP, para dar ejemplo de eso, también ha presentado múltiples propuestas al Poder Ejecutivo para que se solucionen los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para desempeñar dos derechos básicos que son reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo como derechos humanos. Uno, el derecho al trabajo, y el otro, el derecho a libertad sindical. En este país, ninguno de esos dos derechos se reconoce. En las conferencias internacionales que se desarrollan en la OIT en Ginebra, los empresarios y los gobiernos no tienen, digamos, el menor reparo de asumir compromisos allá para el respeto de estos derechos. Pero lamentablemente, cuando regresan acá al país, se olvidan de esos compromisos. Se olvidan de que tienen que respetar a sus trabajadores, a sus trabajadoras, y que tienen que darle además oportunidades para mejorar sus capacidades. Son claro, esas para el crecimiento y el desarrollo en el puesto de trabajo. Exacto. Pero entonces, en resumen, lo que usted me está diciendo es que no estamos avanzando, estamos retrocediendo, que todo se quede en el papel o se queda en Ginebra. Estamos retrocediendo porque no hay la voluntad política de los gobiernos, y tampoco hay la voluntad política de los señores empresarios, de la gran mayoría de señores empresarios en nuestro país, de no cumplir compromisos. Los trabajadores lo hacemos, cumplimos permanentemente, y hay que si no lo hacemos, inmediatamente somos sancionados, inmediatamente somos incluso hasta despedidos por faltas del cumplimiento de nuestras obligaciones. Nosotros decimos, ¿qué pasa cuando un empresario no cumple con sus obligaciones? No cumple con pagarle a sus trabajadores, a su trabajadora, despide a una madre embarazada, genera ceses colectivos fraudulentos. Esos son, consideramos nosotros, agresiones permanentes que reciben los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, pero que no encontramos una vía de solución y de sanción para esos responsables. De acuerdo, y un espejo es precisamente ver tanto trabajador informal donde no se le puede hacer un seguimiento real de los derechos laborales que tiene o que de repente no tiene ninguno. Nosotros apostamos a que cambien este estado aparentemente natural que se ha venido dando en nuestro país de no considerar los derechos de los trabajadores, porque si te pagan una buena remuneración, si te consideran en un trabajo con contrato a plazo indeterminado y puedes tener un proyecto de vida, y eso jala mayor empleo formal, jala mayor desempeño de derechos, por supuesto que la formalidad va a tener que crecer, pero aquí lamentablemente se hace al revés. Aquí lo que se incrementa, y están apostando empresarios y gobierno a que se incremente más la informalidad, porque nosotros sabemos que de eso salen satisfechos determinados sectores, pero no los trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias.